Se acepta la puerta del celular. Y que la tecnología está avanzando, ya porque vamos a ser hermanos. Hay que hacerlo por trabajar. El que encuentra dice amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en primer lugar, mi nombre es el pastor evangelista Víctor Acevedo Pérez, ex israelita. Amén. Ya muchos me conocen también por aquí, los pastores, pero primera vez me encuentro en estos lugares y para mí es un privilegio de conocer esta comunidad nativa que siempre desea llegar a este lugar, que se ha dado el día. Amén. Entonces, hermanos, vamos a lecturar. La palabra de Dios es leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Una vez más, amén. Todos. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Padre bendito, soberano Dios, en esta mañana, Espíritu Santo, toma mis labios y que tú mismo, Señor, si te vas a edificarnos, edifícanos. Si he de exhortar, exhórtanos. Si he de consolar, consuélanos. Y esta palabra que voy a vertir, Señor, es tuyo, bendito Dios. Que no sea solamente, Señor, que se quede ahí, sino que sea puesto por obra, bendito Dios. Y permítame disertar en esta mañana tu palabra, agradeciéndote en el bendito nombre de tu amado Jesús. Amén. A su nombre, palma para ti. Nuestro tema de esta mañana es el matrimonio. Amén. Qué hermoso, hermano. Miren, aquí está, hermano. El que haya esposa, haya el bien. A ver lo que están con los contrayentes, los varones. El que haya esposa, ¿qué cosa encontró? Hable fuerte, por favor, los varones están nerviosos, creo que. El que haya esposa, ¿qué encontró? Encontró el bien, no encontró dolor de cabeza. ¿Eh? ¿Por qué razón? ¿Por qué dice aquí? Hermanos, porque desde aquí viene el mandato de Dios, las ordenanzas, el libro de Génesis. Recorremos un poquito nada más, porque es rápido. Hermanos, libro de Génesis capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver aquí, hermanos. 2:18 dice la palabra de Dios. Dice, hermanos, y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Entonces, hermanos, ustedes hoy, hermanos, han encontrado un idóneo y una idónea. Amén. No se vayan a convertir en, hermanos, en oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Ahora sí, está mejor esto. Dice, hermano, mire, le haré ayuda idónea. ¿Qué significa la palabra idónea? Especial. Que se entienda bien de ambos. Una ayuda ahí, en todo campo. Amén. Entonces, hermano, le haré una ayuda idónea para él. Desde este lugar, hermanos, comienza, ¿qué cosa? El matrimonio. Entonces, hermano, vamos rápido aquí esto, al versículo 20. Dice, puso a Adán el nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por la derecha. Hay que entender bien, hay que leer la palabra. Miren, me voy a leer de nuevo, porque no me digas: ¿qué pasa, pastor? Me estás sorprendiendo, porque no me digas. Dice, hermanos, aquí tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Una de sus costillas. No dice si es de derecho o si es de izquierda. Amén. Y dice aquí que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la trajo. ¿Por qué no sacó de la espalda? ¿Por qué no sacó del brazo? ¿Por qué no sacó ese hueso de la pierna? ¿Por qué tenía que ser necesariamente de la costilla?
¿Sabe por qué? Porque este brazo es la que cuida la costilla. Amén. Está protegida y no vas a andar así, ¿no? Sino que tiene protección. Por eso, hermanos, nuestra esposa, la mujer idónea, tiene que ser protegido por el varón. Amén. ¿Me están escuchando? Protegido por el varón. Gloria a Dios. Ahora aquí, el que sigue dice, el que dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. ¿Qué cosa era nuestra idónea? Hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Y cómo debemos tratar a este hueso? Entonces, hermanos, es un solo cuerpo. Amén. Mi esposa es mi hueso, mi esposa es mi carne. Si algo le duele a ella, también me duele a mí. Amén. ¿Me están escuchando? ¿Ya? Entonces eso es, hermanos, lo que tiene que ser, hermano, aquí dice, porque el varón fue tomada, ¿no? Porque del varón fue tomada, dice. Entonces ahí, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Amén. ¿Me están escuchando? Una sola carne. Amén. Después que firmen ustedes, después que se casan, forman una sola carne. Amén. Y ya está. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Muchas veces el hombre o la pareja, hermanos, se casaron y se olvidaron de papá y mamá. Se fueron lejos, dejaron ahí. Un día decía, mi hijo se casó, pastor, me ha olvidado. No sé dónde vivirán ahora. Un día me encuentro, le digo, oye Raúl, ¿qué pasa contigo? Dice que desde que te has casado, te has olvidado a tu mamá, a tu papá, te has olvidado. No, pastor, usted está equivocado. Yo estoy cumpliendo conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque dice, el hombre dejará a su padre y a su madre. No está hablando en ese término. Amén. No está hablando. Hay que saborear bien la palabra. Dejará quiere decir, desde el momento que se casó, necesita una casa. Necesita un lugar aparte. Pero muchas veces, disculpen, suegras o suegros que están aquí, muchas veces a la nuera o al yerno le dicen, mira, mi hija no va a ir contigo a vivir allá. Mi hija me tiene que atender aquí hasta que yo muera. Así que si tú soportas aquí. Habrás pensado bien. Hermano, no es para tenernos en nuestra casa. No es para que esté ahí, hermano, no. Sino que, hermano, el casado necesita casa y tiene que ir a un lugar, hermano, aparte. Si papá, mamá de ambos tienen ese amor de apoyarla a ellos, hágale una casa, apóyala ahí. Hermanos, cuando uno recién se casa, falta olla, falta cama, falta todo. Eso es decirle, mira hijo, aquí, prueba a la hija, ¿no? Mira hija, aquí está tu olla, aquí está tu cocina, aquí está todo lo que es de mujer. Atiéndela a ella, varón. No importa comiendo con agua con sal, tienen que estar ahí. No importa haciendo quemar la sopa, haciendo quemar al segundo, tiene que estar ahí, tiene que aprender. Pero muchas veces, ¿qué está pasando, hermano? Nos tenemos en la casa, el hijo engreído. Mi hijo no va a salir. Habrás pensado bien, señorita. Así es que mi hijo me tiene que mantener aquí. Señor, ya no quieres. Y está mirando, observando que ahora se levanta la nuera. Ya esta floja me has traído. ¿Para qué ha buscado esta mujer? Oh, una floja, no quiero ni lavar, para que observe todo. Y después de ahí comienzan las peleas, comienzan las discusiones. A veces al comenzar está bonito, para que se grita mamita, todo ahí, ¿no es cierto? Pero después comienzan las peleas. Después las nueras o el yerno dice, no, que viva mi suegra, pero atrás de ese ser. Por esa misma razón dice aquí, dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Ahí tienen que afrontar su vida, tienen que saber afrontar las necesidades en el hogar. Ahí vas a aprender que te falta una cama, ahí vas a aprender que te falta un utensilio, una cuchara. Pero en la casa del suegro, en la casa de la suegra, ¿qué te falta? No te falta nada. Tienes todo, ¿no es cierto? Pero esa es una
fantasía. No esperes que te boten de ahí para que recién buscar hoy a tu chava. Por eso dice aquí la palabra: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. ¿Me están entendiendo? No vayan a decir, pues, mira hijita, si te trata mal, regrésate. ¿Ya? ¿A qué voy a romper la costilla a ese hombre que te ha tocado? No estamos para eso, hermano. Se casaron, pues, hermano. Eso uno tiene que ver. Amén. Amén. Y ahora, varones, escuchen. Tu mujer, ya Salmo 128:3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Hay que darle honor como a una planta. Amén. A ver, varones, ¿cómo tiene que ser tu mujer? Como una vid. ¿Ya? Ahí tiene que ser la planta, dice. Entonces aquí, hermanos, ¿ya? Y tu mujer será como la vid que lleva fruto a tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ese es el hogar. Después que uno se casa, ya vienen los hijos. ¿No es cierto? ¿Y esos hijos qué cosas son? Es el adorno. Amén. Con plantas alrededor de una mesa. Como plantas, hacer crecer. Ya está. Vamos ahí. Ahora miren, quiero resumir esto. Cuando te casaste, siempre existe, ¿no? Comenzamos con ese amor de chocolatito. Mi amor, mi vidita, mi celita, ¿no es cierto? Siempre ese amor. Le dice papi, ¿no es cierto? La mujercita le dice al varón: papi, ven a comer. Papi, ven esto. Papi, a tu mami. ¿Y cuándo termina ese papi? Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 19. Después ya no hay ni papi, ni papa no hay. ¿Ah? ¿Pero a causa de qué? ¿A causa de qué? Vamos a ver, libro de Colosenses 3:19. ¿Me están entendiendo? Los que se van a casar, no se vayan a desanimar. Ya está, miren, aquí está. Para que se mantenga ese papi, para que se mantenga mi amor, mi vidita, mi cielito, tiene que ser el mío. ¿Qué pasa, hermano? Mire, ya, 3:19 dice. Primeramente a los esposos, a los varones: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahí está la recomendación. ¿Qué cosa recomiendo a los maridos? Marido, amad a vuestras mujeres. Donde dice, pastor, ¿por qué dice mujeres en plural? ¿Debo tener varias mujeres? No, está generalizando. Amén. Está generalizando. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, no seas ásperos con ellas. ¿Cuándo se convierte en áspero un varón? Comienza a gritar. Mire, esto es muy delicado, hermano. Mire, ustedes se han conocido bien, saben tal vez sus pasados, tal vez antes de ti ha tenido su enamorado, ¿no? Por ejemplo, este caso pasó, hermanos, en 2014. Se casaron. Entonces le dijo, Marta se llamaba la chica, y le dijo: mira, Pedrito, antes de ti ahí estaba Juan, estaba Raúl, pero no te molestes, recién van dos. ¿Ya? Y estaba Siriano. ¿Me aceptas tal como soy? Ay, Marta, ¿eso qué importa, Marta? Eso de aquí adelante lo que vale. Siriano, Raúl, ese fue pasado, eso fue Pentateuco. Estamos en el Evangelio, casi todavía, como ese teólogo, ¿no? Se casaron todos. Después vino los hijos, comenzaron a discutir. Y esto viene la palabra. Oye, Marta, tanto problema me haces, tanto me reclamas. ¿Qué cosa te crees tú? ¿Acaso yo te he recogido pura? ¿Acaso yo te he recogido sola? ¿Ah? ¿Sobra de quiénes te he recogido? Agradece que te he recogido. Hermanos, ¿dónde fue la confianza? ¿Dónde fue, hermanos, ese amor que dijo: eso fue antes, Marta?
sucedió. Eso es lo que más duele. ¿Me están escuchando, varones? Eso es lo que más duele. Pasado, pasado es. Amén. ¿Me están escuchando? Que no se esté sacando los trapitos. Que no esté recordando en una discusión. Muchas veces en una discusión ahí es cuando sale el indio. Ahora están chocolatitos, mi amor, mi vidita, mi cielito, mis flores. Y de vez en cuando pasa temblores. Entonces dice que dice, hermano, Isaías 43, 18. Isaías 43, 18 dice: no os acordéis las cosas pasadas. Amén. No os acordéis las cosas pasadas, ni traigáis a memoria, ya no. ¿Me están escuchando, varones? Mujeres también igual. Ah, pero tú tenías otra chica por allá. Dice, me han contado, dice que tenías allá. Dice que es así. Ah, Señor, comienzas a escarbar. Antes que te cases habrás escarbado todo. Ya te vas a enterar todo por GPS y todo, no sé. Porque de aquí adelante es una nueva vida. Amén. ¿Están entendiendo? Y el trato a la mujer debe ser sabiamente. Amén. Ya vamos a ver. 1 Pedro 3:7. Vamos rápido, ¿no? Porque la hora se nos va. 1 Pedro 3:7. Y ya está. Dice aquí la palabra de Dios. Ya está. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Gloria a Dios. ¿Ah? Dando honor a la mujer como a vaso más herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A su nombre. A su nombre. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo debe tratar el marido a la mujer? ¿Con torpeza, con necedad o sabiamente? ¿Ahora no les gustó? ¿Cómo deben tratar? A ver, los que se van a casar, ¿cómo van a tratar a su esposa? Hermano, ¿cómo vas a tratar a tu esposa? Y para esto, ¿dónde está? Para mantener en la punta de la lengua. ¿Qué dice? ¿No? Entonces, hermanos, muchas veces comenzamos a gritar: que tú eres así, que tú eres allá, para esto, no. Después de ahí vienen, hermanos, ¿ya? Vienen los hijos. A medianoche, cuando el hijo llora, ¿quién se levanta a atender? ¿Y papá? Te hablo callar ese radio, no me deja dormir. ¿Y para qué has hecho, pues? Hermanos, aquí, como antes decía en la mañana, dentro del cristianismo ya terminó el machista. Amén, terminó el machismo. Ya, tu bebé está llorando, atiende. ¿Y ella sola ha hecho? ¿Ah? No, compartir las labores. Amén. Compartir las labores. ¿Ya? Aquí veo jóvenes todavía que están casados. Y eso debe ser, hermanos. El varón debe tratar a la mujer sabiamente. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? A ver, varones, ¿cuántos quieren que sus oraciones sean escuchados? Y para que sean escuchados, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? Tratar bien a nuestra esposa. Yo digo, hermanos, aquí no hay un hogar perfecto. Siempre hay. Siempre hay discusión. Pero ese momento es de sanar la herida. Decir, ¿sabes? Si han discutido algo, si han peleado algo, ¿sabes a qué hora es el momento de sanar esas heridas? 3 de la mañana. Hora propicio. Decirle, mi amor. Siempre el varón tenemos que dar, primeramente, por más que nos falló. Por ejemplo, un día con mi esposa, estuvimos allá en mi pueblo, Huancavelica. No sé de qué hubo una discusión. Y me gritó fuerte. Entonces, ¿yo qué hice? Me fui a dar una vuelta por la chacra hasta que se le pase la amargura. No vaya a ser brava, ¿no? Entonces regresé. Bueno, no pasó nada. Y a las 3 de la mañana me levanto. Le digo, mi amor, mi vidita, ¿sabes qué? Yo te fallé.
te he gritado, mi amor, le digo. Te he gritado y perdóname, le digo. Y ella dice, no, papi, tú no me has gritado. El que he gritado soy yo. Porque hay que dar el honor. Hay que dar esa cabida. ¿Me estás escuchando el secreto? ¿Ya? Ahí, ella me dice, no, papi, no sé qué me pasó en ese momento. Y te he gritado, papi. Perdóname, papito. Nos lloramos ahí, nos arrodillamos, pedimos perdón delante de Dios. Su besito y ya está sanado. Amanece el día, preparar desayuno ambos, danzando. ¿Ah? Danzando y cantando, vamos a cocinar. Cocinando, cantando. No pasó nada. Es muy feo discutir cuando los hijos están escuchando. No ponga por testigo a nuestros hijos. Amén. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Ah? Mira, muchas veces por ahí es cuando se pierde esa palabra papito.